En los videos anteriores vimos cómo usar el álgebra de límites en ejemplos concretos y bastante sencillos. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver algunas técnicas para calcular límites cuando nuestras funciones tienen, entre comillas, algunos problemas en los límites que queremos calcular. Así que, adelante. Vamos a suponer la siguiente función. Límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? De la raíz de x más 1 menos 1 dividido x. Uno podría pensar a priori que este límite se va a indeterminar y básicamente la historia se acabó. Sin embargo, lo que vamos a ver en este video es que muchos de estos límites, cuando hacemos algunos trabajos algebraicos, quedan de tal manera que uno puede calcularlo. Entonces vamos a ver algunas técnicas. La primera técnica que nosotros vamos a usar es la factorización. ¿En qué consiste la factorización? Bueno, como su nombre lo dice, es simplemente descomponer una función en sus factores. Ahí. Bueno, vamos a hacer eso precisamente y vamos a hacerlo a través de dos ejemplos. Aquí vamos a tener un ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué cosa? De x cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Como podemos darnos cuenta, esta función es bastante sencilla de factorizar, la parte de arriba específicamente. Entonces vamos a factorizar. Vamos a decir, bueno, esto va a ser el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué cosa? Factorizamos, recordemos que esto es una suma por diferencia, así que esto va a ser simplemente x más 2 por x menos 2 dividido x menos 2, que es lo que tenemos en el denominador, y ese denominador no se puede factorizar. Y resulta que con eso se me cancelan los x menos 2, ¿no es cierto? Se me van a cancelar. Vamos a usar otro plumón. Ahí sí. Con eso se me cancelan los x menos 2 y nuestro límite va a ser simplemente el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué cosa? De x más 2. Y aquí ya nos damos cuenta que no existe absolutamente ningún problema con el cálculo del límite y vamos a reemplazar simplemente 2 más 2 son 4, así que el límite de esto es 4. Ahí tenemos un ejemplo sencillo. Ahora vamos a calcular un segundo ejemplo para que se visualice esto. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1, ahí, ¿de qué cosa? De x cubo menos 1 dividido 1 menos x. Aquí vamos a hacer un par de cosillas. Tenemos ahora no una diferencia de cuadrados, sino que tenemos una diferencia de cubos. Así que en el numerador vamos nuevamente a factorizar cuando x tiende a 1 y la diferencia de cubos se factoriza de la siguiente forma. X menos 1 factor de x cuadrado más x más 1 dividido 1 menos x. ¿Ya? Seguimos teniendo problemas, pero vamos a reescribir el denominador de la siguiente forma. Vamos a reescribir esto como el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x cuadrado más x más 1 dividido, y ese 1 menos x vamos a escribirlo de la siguiente forma. Menos x menos 1. Ahí ustedes se dan cuenta, menos por el x me queda el menos x y menos por menos me queda el más 1. Oh, y ahora sí yo puedo cancelar acá, así que esto nos va a quedar
Ahí, ¿no es cierto? Y resulta que esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1, ¿de qué cosa? De x cuadrado más x más 1, y tenemos un signo negativo acá. Por lo tanto, esa cuestión nos va a quedar dividido menos 1, ¿ya? Eso es prácticamente decir, bueno, este signo negativo lo vamos a sacar hacia afuera, así que aquí nos va a quedar menos límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Recordemos que esto es 1 partido en menos 1, y eso se va hacia afuera. ¿Por qué cosa? Por x cuadrado más x más 1. Y ahora ya no tenemos absolutamente ningún problema con nuestra función, y ahora ya no tenemos ningún problema en el denominador, bueno, porque no hay denominador, y simplemente reemplazamos. X tendiendo a 1, cuando es x cuadrado, va a ser 1 más 1 más 1. Eso nos da 3, ¿no es cierto? De todo esto de aquí nos va a salir un 3, pero yo tengo un signo negativo y eso nos va a dar menos 3. La segunda técnica, la racionalización, consiste en intentar, de alguna forma, eliminar la mayor cantidad de raíces posibles cuando sea posible, ¿ya? En algunas situaciones va a ser multiplicar por algunas raíces o tratar de eliminar las raíces del numerador, o en otras va a ser la del denominador, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a probar cómo hacerlo. Entonces, vamos a usar un ejemplo. El límite cuando x tiende a... ¿de qué cosa? De x menos 3 dividido la raíz de x menos la raíz de 3, ¿ya? Como se ve, evidentemente tenemos un problema porque cuando x tiende a 3, el denominador tiende a 0 y no se puede definir el límite. Así que lo que se nos va a ocurrir a nosotros es racionalizar de alguna forma. Vamos a probar. Entonces vamos a decir, esto aquí va a ser, ¿qué cosa? El límite cuando x tiende a 3, ¿de qué cosa? De x menos 3 partido por la raíz de x menos la raíz de 3. Y ahora racionalizamos el denominador, multiplicado por ¿qué cosa? Por la raíz de x más la raíz de 3 en el numerador y en el denominador. ¿Por qué? Porque recordamos que cuando nosotros racionalizamos, lo que estamos haciendo es multiplicar por un 1 conveniente, ¿ya? Si hago raíz de x más raíz de 3 partido por raíz de x más raíz de 3, esto es un 1. Pero esto nos va a cambiar de alguna forma la estructura de la función a la cual estamos calculando el límite. ¿Por qué? Porque esto va a ser aquí x menos 3 por, ¿qué cosa? La raíz de x más la raíz de 3 dividido, y miren ustedes, ¿qué es lo que hicimos acá? Completamos una suma por diferencia. Entonces voy a decir, raíz de x por raíz de x es x, y acá, menos raíz de 3 por más raíz de 3 va a ser un 3. Y resulta que esto se nos simplifica. Tenemos un x menos 3 y un x menos 3 en el denominador, numerador y denominador. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser simplemente el límite cuando x tiende a 3, ¿de qué cosa? De la raíz de x más la raíz de 3, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar, ahí tenemos, simplemente reemplazamos, y eso nos va a dar raíz de 3 más raíz de 3, y eso nos va a dar 2 por raíz de 3. Y ahí hemos usado la racionalización. Vamos a hacer un segundo ejemplo para internalizar la racionalización y vamos a tomar la función que dio origen a toda esta clase. Vamos a considerar entonces el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1 menos 1 dividido, ¿qué cosa? X. Bueno, uno no podría decir que va a racionalizar propiamente tal, pero lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado del denominador, de tal manera de eliminar la raíz y ver si de esta forma podemos calcularle un límite a esta función. Entonces vamos a decir,
Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? De la raíz de x más 1 menos 1 partido en x. Y ahora vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, es decir, la raíz de x más 1 más 1, y como esto es un 1 conveniente, tiene que ser por la raíz de x más 1 más 1. De esa forma hemos multiplicado por eso y dividido por eso, así que en esencia tenemos lo mismo. Bueno, veamos acá. Esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0, y aquí comenzamos. Aquí va a ser la raíz por la raíz, ¿no es cierto? O sea, el cuadrado de esto nos va a dar, abre paréntesis, x más 1, ¿no es cierto? Y recordemos que esto es una suma por diferencia, básicamente. Por eso estamos multiplicando por el conjugado, porque nosotros queremos que esto nos quede una suma por diferencia. Bueno, aquí tenemos el cuadrado del primero, es decir, el cuadrado de la raíz de x más 1, menos el cuadrado del segundo, que es 1. Ahí. Dividido, abre paréntesis, x por la raíz de x más 1 más 1. Ahí. Y ahora nosotros podemos trabajar esto de acá. Esto de acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? X más 1 menos 1 dividido, ¿qué cosa? X factor de la raíz de x más 1 más 1. Y miren lo que va a suceder acá, muchachos. Lo que va a suceder es que se nos va estos unos de acá y básicamente en el numerador nos va a quedar una x, ¿ya? Vamos a escribirlo nomás, mejor. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? De x dividido x raíz de x más 1 más 1. Oh, tenemos una x arriba, una x abajo. También se nos van a cancelar. Y esto nos va a dar simplemente el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? Aquí nos queda un 1 arriba, 1 dividido la raíz de x más 1 más 1. Bueno, alguien podría decir, ¿seguimos teniendo un denominador? Efectivamente, seguimos teniendo un denominador. Sin embargo, nuestro denominador ya no nos presenta problemas. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x tendiendo a 0, esto va a ser 0 más 1 es 1. ¿Ya? Es decir, la raíz de 1 más 1, y eso va a ser 1 medio. ¿Ya? Entonces esto va a ser básicamente 1 partido por la raíz de 1 más 1, y eso nos va a dar 1 medio. Y ahí, usando la racionalización, específicamente multiplicar por el conjugado en este lado para armar una suma por diferencia, hemos calculado el límite de la función que dio origen a toda esta clase. Hasta el momento hemos visto dos de las tres técnicas para poder resolver límites con expresiones algebraicas. En el próximo video vamos a conocer la tercera forma, que es la sustitución. Así que mientras tanto vamos a dejar este video hasta acá. Así que ustedes saben, pues, no se olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al video y todo lo demás para que el algoritmo de YouTube sea generoso con mi persona. Así que hasta el próximo video.